buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva jornada, la tercera de la Semana de la Investigación de UFLO Universidad. Vamos a aguardar un ratito a que se sumen los asistentes y ya damos comienzo a la actividad. Bueno, comenzamos y en todo caso los que lleguen se irán sumando. Hoy sería la primera vez que en el marco de la Semana de Investigación, vamos a presentar un libro. La verdad, en lo personal estoy bastante contento con esta actividad, porque bueno, no sé si saben que UFLO Universidad cuenta con una editorial, de la cual se publican trabajos que van obviamente en concordancia con los lineamientos de la universidad. Y en este caso nos convoca un libro, un trabajo, que se enmarca en una premisa de la universidad, que es la calidad de vida y la inclusión. Estoy hablando del libro Te Incluimos, propuestas didácticas con TIC para una educación inclusiva, que es lo que están viendo en pantalla, y me acompaña su autora, la doctora Cecilia Roma. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Por sumarte. Bueno, para los que no la conocen, Cecilia es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes, licenciada en Educación Física por la Universidad Abierta Interamericana, es doctora en Psicología, magíster en Psicología Cognitiva por Flaxo, doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, y también tiene un postdoctorado en Psicología con orientación en Metodología de la Investigación de Revisión en UFLO. Y bueno, obviamente es docente e investigadora de esta casa de estudios, además de directora de la licenciatura en Educación. Así que, bueno, la actividad de hoy sería un poco hablar del recorrido que le llevó a Cecilia a escribir este libro, que si no me equivoco es fruto de su trabajo, digamos, final de su tesis, digamos, como doctorada de UBA. Pero bueno, en principio me gustaría consultarte un poco acerca de tu recorrido. ¿Qué te llevó a estás haciendo una licenciatura en psicología, después cursaste psicología cognitiva, pero ¿qué te llevó a interesarte por este segmento educativo, ¿no? de la educación inclusiva, más allá de tu formación original? Sí. Mira, yo hace muchísimos años, o sea, desde que empecé trabajando con educación física, la tendencia me llevaron las experiencias, las propuestas de trabajo a trabajar en educación especial. Y la verdad que me enamoré, me encantó el ámbito de la educación especial. Y esa experiencia fue lo que me permitió ingresar a las 2 escuelas que después fueron las escuelas testigo para hacer las experiencias tanto para el doctorado como posteriormente para el libro. El ámbito de la educación especial es hermoso y la verdad que es un nicho muy grande para investigar. Me parece que es una oportunidad muy interesante de poder generar conocimiento en ese aspecto. Sí, ¿cuántos años de trabajo te llevó?
digamos, llegar al libro? ¿La investigación, Sí. el proceso de escritura? ¿Cómo fue ese recorrido, digamos? Mira, yo trabajé en educación en estas escuelas 8 años. Estos 8 años fueron de realizar registro de todas las actividades, de todas las experiencias de aula, de los proyectos que yo iba realizando. Siempre tuve ese hábito de registrar todo. Sí. Entonces, hacia los últimos 2 años fue donde me concentré más en las experiencias y en ampliar el tipo de registro con observaciones más sistematizadas, con encuestas y con entrevistas a los docentes, a modo de recabar datos para el análisis para esta investigación, la investigación primaria, que es la del doctorado. Entonces, Sí. digamos que es producto de 8 años de trabajo. Claro, claro. Vos te doctoraste en 2018, En ¿verdad? 2018, exactamente, sí. Claro. ¿Y cómo, digamos, el proceso creativo del libro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los tiempos de escritura, porque este libro está basado, bueno, en el chat seguramente van a estar compartiendo un link, aclaramos que es un libro de descarga gratuita. Gratuita. Digamos, desde UFLO Universidad promovemos particularmente de la editorial el acceso abierto, digamos, así que seguramente en el chat va a estar el link con los detalles del libro y el link donde puede descargarse. Decía que el libro es un compendio de experiencias educativas, ¿verdad? Digamos, con propuestas educativas con educación plasmadas en un ámbito de educación inclusiva. ¿Cómo fue, bueno, esos 8 años de trabajo, digamos, que mantuviste ese recorrido por las escuelas? ¿Y cómo fue el proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo cumpliste, digamos, con todas las experiencias propuestas y te sentaste a escribir? ¿Fue medio un camino al andar, escribiendo cada capítulo a medida que, o sea, o al calor de la experiencia? ¿Cómo fue? Mira, la verdad que yo no sabría decirte en qué momento comenzó, pero el formato del libro yo lo tenía en mi cabeza. Es decir, cuando fui finalizando el doctorado, es como que ya tenía un poco construido cómo quería elaborar y diseñar este libro, o sea, cómo quería que se lleve adelante el proceso de escritura del libro. Y esto fue también reforzado justamente por mi directora de tesis de doctorado, Karina León, que fortaleció esta idea de la escritura del libro porque ella me indicaba que lo que tenía de destacado justamente la tesis eran las experiencias, el análisis de experiencias. Y hay poca bibliografía con experiencias concretas, es decir, hay mucho marco teórico, mucho análisis teórico, pero hay poca escritura de experiencias de aula concretas plasmadas a modo de secuencias didácticas. Entonces, claro, para mí lo principal era, ese era mi objetivo, que los docentes tuvieran ejemplos de secuencias didácticas de propuestas para el aula mediadas por las tecnologías para el ámbito de la educación especial. Porque el punto central es que las tecnologías son un medio para fortalecer y promover el aprendizaje de los niños con diferentes dificultades. En este caso nos centramos en una escuela de niños con trastornos emocionales severos y una escuela con niños con dificultades de aprendizaje. Entonces, como yo tenía esta idea en la cabeza de querer compartir estas experiencias con los docentes, lo que quise hacer es justamente plasmarles a modo de secuencia didáctica, es decir, ofrecerles un modelo de secuencia para aplicar en el aula, reducido, porque implica otros más elementos, componentes de una secuencia didáctica,
pero yo lo que busqué fue un formato en común para todas las propuestas, para todos los proyectos. Previamente a eso lo que quería era establecer un marco, es decir, explicar cómo funciona la educación especial, explicar las principales normativas, cómo se fueron incluyendo las tecnologías en el ámbito de la educación especial, y todo el énfasis puesto en el desarrollo de competencias y habilidades, porque en realidad cuando uno trabaja con los niños, no solamente apunta al crecimiento, al abordaje del contenido pedagógico, es decir, hay todo un contexto y hay una serie de justamente competencias, habilidades, potencialidades de los chicos que uno puede ayudar a despegar. Entonces, se me ocurrió analizar desde este punto de vista, es decir, presentar las propuestas didácticas juntamente con un análisis contextual, no solamente desde el contenido, sino desde esas competencias que se están desarrollando, desde otras capacidades que los chicos tienen para poder potencializarlas, desde aspectos sociales, es decir, hay todo un bagaje de desarrollo cognitivo, emocional, contextual, educativo, que converge para el aprendizaje del niño, en favor del aprendizaje del niño. Y es lo que quise plasmar en el análisis de las experiencias. Por eso no se enfocan solamente en el contenido, sino que también toma cuál es la particularidad del niño. Porque vos tenés niños con unas determinadas problemáticas que a veces necesitan un abordaje individual y no grupal. En algunos casos puede ser grupal, en otros casos puede ser de 2 o de 3. Entonces, ¿cómo que uno considera esta situación de cada niño o del grupo para poder generar a partir de ahí cuál es la propuesta didáctica que más pueda responder al aprendizaje de ellos? Entonces, todo esto se configuró para la generación del libro. Y fuiste tomando notas, digamos, claro, el libro está dividido en capítulos que abordan estas experiencias, digamos. Mi pregunta era básicamente eso, ¿fuiste tomando capítulo por capítulo, tomando notas, escribiendo, o fue todo, una vez que procesaste todo, la escritura fue al final de todo? O sea, quizás con una separación del tema, ¿no? Con una especie de distancia. ¿Cómo fue eso? Mira, primero hubo una metodología de investigación en función de la tesis de doctorado, y eso es lo que me permitió sistematizar todos los datos. Entonces, todo ese registro se hizo para la tesis. Una vez que yo elaboré la tesis con toda una metodología, observaciones participantes, entrevistas, cuestionarios, bueno, la articulación de todos los elementos emergentes, el análisis, en fin, la interpretación de todos esos datos, yo tenía todo un bagaje de información como para empezarla a ordenar. Ahora, no es lo mismo una tesis que un libro. Uno para un libro tiene que ordenar la información de otro modo. Entonces, yo lo que empecé a ver es qué tenían en común las propuestas. Entonces, para mí, la mejor forma de ordenarlas era por área. Yo tenía ya las propuestas, entonces las empecé a ordenar por áreas, que fueron los capítulos, para el área de matemática, para el área de ciencias, para narrativas y para programación y robótica. Y una vez que las empecé a ordenar, yo ya tenía un análisis previo de esa información realizada para la tesis, pero lo que hice fue ampliar ese análisis. En este caso, analicé cada una de las propuestas, no de forma más genérica como fue para la tesis, sino tomé una a una y fue un análisis individualizado. Ahora, esto también implicó mucha anotación, mucha escritura, mucho registro durante las experiencias, mucho intercambio con los docentes, prestar atención al diálogo con el docente, prestar atención al diálogo entre el docente y el alumno,
¿qué pasaba entre el docente y el alumno cuando trabajábamos estos proyectos? Yo registré todo, tenía todo registrado. Lapicera, mi carpeta, mi cuaderno, tenía todo registrado. Claro. Entonces, todo esto me permitió después sistematizar todos los datos porque había mucha información. Y aquí fueron seleccionadas unas experiencias, no son todas, hay un montón. Seleccioné algunas. ¿Y cómo fue el criterio de selección de esas De experiencias? selección. Claro, ¿cómo hiciste ese recorte? ¿Cómo fueron los criterios, digamos? Bien. ¿Por qué quedaron estas y no otras? Las otras. Tomé en principio las que tenía más completas y que también me parecían más significativas en función del logro alcanzado. Y también considerando la problemática de los chicos. Entonces, las que me parecían que eran más ricas en todo aspecto. Y ahí las fui ordenando. Porque hay experiencias realmente muy destacadas y muy diferentes. Sí, yo había marcado dos, que me parece que las podemos mencionar acá. Una que tiene que ver con la robótica, ¿no? Que es, para alguien que es un poco ajeno a ese universo por ahí, como en mi caso, le parece por ahí algo como de ciencia ficción, robots, pero lo cierto es que muchas instituciones educativas, universidades incluso, se han especializado en ese campo y bueno, consultarte a vos cómo fue que lo aplicaste en este ámbito de educación especial, digamos. La propuesta de robótica, digamos. La de robótica. Mira, es muy interesante. Esa propuesta la trabajé en la Escuela Integral Interdisciplinaria, que es una escuela para niños con dificultades de aprendizaje. Entonces, lo difícil es convocar a los chicos y que puedan sostener una actividad durante el año escolar. Es decir, es muy fácil que abandonen o que, bueno, le pidan al docente cambiar de actividad, es decir, que no se sostenga, por la propia labilidad atencional, es decir, ¿no? Son muy desatentos, hay una cuestión así de desvío de atención demasiado fácil. Sí. De resistencia al aprendizaje, de resistencia al espacio del aula, al contexto del aula. Entonces, pensé en un proyecto que se pueda articular con otros docentes. Lo que tuvo interesante este proyecto es que se trabajó en articulación con el docente de matemática, con la docente de lengua, con la docente de plástica, y conmigo en ese caso que yo estaba trabajando con tecnologías. Entonces, primero conversamos entre nosotras a ver si ellas se sumaban a esta propuesta que les estaba presentando, y después se la presentamos a los chicos. Es decir, hicimos una puesta en común con los alumnos, a ver si los alumnos también se sumaban a la propuesta, porque si ellos no aceptaban trabajar con robótica, tal cual, porque no lo hacen, es decir, te abandonan enseguida. Bueno, se entusiasmaron. Y fue un trabajo en paralelo, en articulación, pensando primero qué era lo que iba a pasar cuál iba a ser la historia con el robot. Yo les presenté un robotito, el robotito se trabaja con una aplicación en tablet, y les presenté la aplicación. La aplicación es una aplicación de bloques, se llama programación por bloques. Para eso se hizo un trabajo progresivo también, de ir de experiencias muy sencillitas, de algo muy sencillo, a que ellos comprendan cómo es la programación por bloques. Se trabajó inclusive, por ejemplo, con un afiche, escribiendo en el afiche cuáles eran los comandos. Al robotito hay que darle comandos. Esos comandos están en los bloques de programación. Entonces, para que los chicos lo recuerden, eso se ponía en un afiche y estaba pegado en una columna del patio de la escuela, que es donde trabajábamos con el robot. Entonces,
¿qué fue lo que construimos ahí? Con matemática, la docente de matemática trabajaba el desplazamiento del robot a partir de los bloques de programación, porque vos tenés que calcular ángulos de giro. En este caso el robot avanza cada 10 centímetros. Entonces, es decir, cada comando de avanzar son 10 centímetros. Sí. Que equivale, en el caso de la escuela, era una baldosa de la escuela. Claro. Entonces, lo contábamos por baldosas. Claro, bien. Para ellos les resultaba más fácil. Entonces se hizo un trabajo de conteo, de trabajar matemática con el avance del robot, cuántos grados tenía que girar, para dónde tenía que girar. Todo esto llevó un tiempo poder coordinar todo este desplazamiento. El robot puede hablar, por ejemplo, entonces ellos le podían grabar audio. Entonces la profesora de lengua con ellos creó una historia, una narrativa de detectives. Para esto se trabajaron los contenidos de la narrativa detectivesca. Después ellos mismos crearon una historia de detectives. El detective era el robot. Claro, claro. Con todo esto, la profesora de plástica hizo la maqueta de una ciudad. Entonces el robot, que era el detective, se desplazaba por la ciudad. Y ahí pasaba toda la historia. Es decir, todo esto nos llevó un año de trabajo. Pero al final, bueno, quedó un trabajo muy lindo, los chicos se entusiasmaron mucho, especialmente con la programación. Trabajamos con varios programitas, al punto de que a veces en el recreo se quedaban jugando con los programas de programación. Entonces, o sea que fue un éxito la propuesta, sí. muy bien recibida. Fue muy bien recibida, tuvo y articulado entre varios docentes, que tampoco es fácil. No, claro. Claro, porque uno les habla de un robot y bueno, pero ¿y qué tamaño va a tener? O sea, ¿cómo se maneja? ¿No? Uno no está del todo acostumbrado a trabajar con esas herramientas, digamos. Sí. El robot fue una idea mía, lo llevé yo como para captar la atención. ¿Qué tamaño tenía? No sé si lo dijiste, así. pero... No, es así el robot. Era chiquito. Es así, bien. Es así, bien. Chiquito. Y se desplaza rodando. Entonces, y la cabeza le gira para un lado, para otro, tiene lucecitas, bueno. En el libro está la imagen del robot desplazándose por la ciudad. Claro, ¿qué pasaba? Ellos programaban y el robot se chocaba con las paredes, con todo lo que había. Claro, había riesgo de rotura quizás, ¿no? Sí, igual es bastante sólido. Bien. Es bastante sólido porque es para robótica educativa, es un robotito de robótica educativa. Claro. Pero igual, a veces lo querían hacer avanzar más rápido, porque también tenés que ver qué velocidad se le da al robot, es decir, todo hay que planificarlo. Sí, preverlo, claro. Sí, y bueno, esto justamente es una de las potencialidades que tiene la programación, que es la capacidad de anticipar acciones y de seguir una secuencia ordenada de acciones. Claro. Son aprendizajes en paralelo, bueno, contextuales, que se van adhiriendo a los contenidos que queríamos trabajar, ¿no? Pero la verdad que fue lindísimo el proyecto. Claro, disruptivo, digamos, ¿no? Para una clase. Bien, y otro de las propuestas que por lo menos me había llamado la atención era el caso de un chico que se había obsesionado con los leones de la Metro Goldwyn Mayer, ¿no? O sea, que uno ya los tiene como incorporados en el imaginario, el famoso león de los dibujitos, de la presentación de los dibujos animados que aparecía en un círculo. Bueno, un chico que aparentemente sabía vida y obra de esos leones, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con... vos me dirás la patología del chico, ¿no? ¿Cómo era lo que tenía y por qué tenía esta obsesión con los leones, que sabía clases de leones? Bueno. Todo.
Claro, Es un chico del CENTES, que es una escuela para trastornos emocionales severos. Este chico es un chico de 10 años, era, bueno, en la época, un chico de 10 años con características de Asperger. Y el Asperger tiene un punto central que es un interés específico. Se obsesionan con un tema. En el caso de este nene eran los leones de la Metro-Goldwyn-Mayer, que uno ni sabe que son un montón. Piensa que es el león que está ahí y sí, listo. claro, el león que sale, presenta el dibujo, ruge y se Claro, olvida, porque uno quiere ver el dibujo animado. Capaz que eso le queda incorporado, pero no sabe si hay uno o dos, si son tal distintos. cual. Bueno, no, son un montón. Este chico tenía identificado cada año el león diferente y cómo se llamaban, porque todos Claro, tienen nombres una diferentes. base de datos tenía, Sí, sí, básicamente. sí, de los leones de la Metro-Goldwyn-Mayer. Claro, Entonces, la maestra se acerca y me dice, no, yo quiero que este chico se aleje del tema de los leones. Y yo digo, a ver, va a ser difícil sacarlo del tema de los leones. Lo que podemos hacer es que integre otros conocimientos en paralelo. sí, Entonces, partimos del tema de los leones de la Metro-Goldwyn-Mayer, que era de su interés, pero lo llevé a que pueda realizar una presentación de PowerPoint de forma muy progresiva, a que tenga interés en los leones en general. claro. Entonces, digo, bueno, a ver, pero si es un león, el león, ¿dónde vive? ¿Qué come? Y ahí nos fuimos desviando al trabajo sobre la vida de los leones en general. ¿Cuál es su hábitat? ¿En qué países se encuentran? ¿Qué es lo que comen? Y este chico empezó a comentar que existen los tigones. Claro, y yo, un tigón, vos decís, pero ¿de qué me habla? Bueno, Claro. resulta que el tigón es la cruza entre el tigre y el león y se da en Ah, cautiverio. mirá, Y este chico tenía toda esa información. Entonces, uno, ¿cómo es que a veces no comprende todo el bagaje de información que traen los alumnos? claro, De su vida y de sus intereses. Entonces, el punto central era tomar el interés del alumno para poder trabajar algún contenido pedagógico. En este caso, trabajamos sobre ciencias naturales y la escritura y la lectura, porque para buscar información tenía que buscarla en Internet. Entonces, bueno, guiar la búsqueda de información, porque los chicos empiezan a hacer clic, 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 y no se detienen a analizar la página que tengo adelante. Entonces, claro, todo este trabajo implicó análisis de información, ver en qué página se podía buscar información, poder detenerse adelante de la pantalla y ver si la información que me dio como resultado la búsqueda a mí me sirve, pero para eso tengo que leerla. claro. Bueno, identificar las imágenes pertinentes, hacer el copy-pegue de la imagen en el PowerPoint, redactar en el PowerPoint de una manera organizada, y ahí volvemos a la organización de la información. Que este chico pueda organizar de una manera coherente el relato que iba escribiendo. Bueno, Claro, también un año de trabajo para esto, porque es muy claro. difícil, son tiempos cortos, pero bueno, la verdad que fue Bueno, hermosísima la lo hiciste experiencia. conocer otras especies, digamos. Sí. Claro, bueno, capaz que es biólogo en el futuro, No uno nunca sabemos, sabe. tal cual, tal cual. Bueno, acá nosotros, bueno, recordamos que estamos en el marco de la semana de investigación y en vez de yo al menos irme de un aula a otra, tengo que irme de un link a otro. A otro. Eh, Tengo que hacer como la Cenicienta y transformarme en calabaza. A las 4 de la tarde tenemos otra actividad. Así que bueno, doy lugar a si hay alguna pregunta, digamos, alguna inquietud en el Por ahora chat. no hay ninguna en el chat y en el panel tampoco. Sí hubo comentarios de agradecimiento por haber facilitado el link del libro.
Buenísimo. Sí, mencionamos que el libro contó con la colaboración de Claudia Angelov, que Sí. está en el chat. Y bueno, consultarte un poco de luego, qué viene luego del libro, tu actualidad, digamos, como investigadora. ¿En qué proyecto estás? Digamos, ¿cuáles son tus futuras Bien. motivaciones? Sí, vos comentaste de Claudia Angelov, yo ahí quiero enriquecer rápidamente. Claudia, la verdad que ella fue directora y supervisora de Escuela Especial, entonces en un momento me pareció muy importante convocarla para que enriquezca el libro desde otras miradas que quizás yo me estaba perdiendo, porque uno sesga las miradas. Entonces, ahí tuvo una participación muy, muy interesante, especialmente desde el plano de su experiencia más desde la gestión, ¿no? Con la parte de normativas y en fin, así que le agradezco enormemente su aporte. Con relación a lo que vos estabas comentando, yo en la UFLO estoy llevando adelante un proyecto de investigación que aborda una indagatoria sobre los estudiantes con DEA, dificultades específicas del aprendizaje y específicamente dislexia en nivel superior. La idea es poder hacer un levantamiento de estudiantes con estas características en nivel superior y poder elaborar propuestas de algunas alternativas para los docentes de nivel superior para poder trabajar sus contenidos inclusive con esta población, porque requieren algunas especificaciones en el tema de la lectura y de la escritura. Entonces, si los docentes pueden contar con alguna orientación para elaborar sus materiales didácticos, se les va a facilitar a estos estudiantes el aprendizaje, que en muchos casos tienen notas regulares, desaprueban materias, en fin, por la propia dificultad que ellos tienen y el costo que implica la lectura. Entonces, ver qué aporte se puede hacer desde ese aspecto. Bueno, y hablando de lectura, bueno, está ahí el link en el chat, que tuvo bastante receptividad el libro, por lo que me comentaste el otro día, bastantes descargas, así que bueno, está disponible en la página de la editorial UFLO. Esta charla, de todas maneras, está siendo grabada, va a estar disponible en el canal de YouTube de UFLO, así que bueno, ante futuras consultas, cualquier cosa. Sí, en la grabación no aparecen los chats, pero bueno, simplemente poner editorial UFLO y ahí aparece el libro, o si no, el título, te incluimos y bueno, está ahí libre para descargar. Así que si nadie tiene ninguna pregunta o consulta, nosotros, bueno, nos estamos despidiendo porque nos convoca otra actividad a Victoria, la secretaria de investigación. Hola. Muchísimas gracias, Hernán. La verdad que es una oportunidad muy linda de poder comentar sobre este libro y para mí es muy importante que esté como descarga gratuita porque es un aporte a la comunidad educativa. Para mí eso la verdad que es sí, yo agradezco mucho esa posibilidad. Para eso estamos. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto por futuras investigaciones o libros quizás. Perfecto, o libros, tal cual. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Cecilia. Gracias, Hernán. Hasta luego, los invitamos a continuar en las otras actividades de la Semana de la Investigación. Nos vemos.